es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. El plan original de Dios no era que hubiera conflictos. El plan original de Dios no era para que hubiera diferencias. El plan original de Dios era que viviéramos una armonía, primero con Él, segundo con nosotros mismos, una armonía también con los demás, con nuestras relaciones con otros, y una armonía también con la creación, con lo que Dios nos entrega. Así que, tristemente, aunque el plan de Dios es hermoso, aunque el plan de Dios siempre desde el comienzo fue lindo, ¿cuántos saben que vino un problema a ser parte de la creación? Y es el problema más grande de la humanidad, es el problema del pecado, digamos pecado. El pecado no estaba en nuestras vidas, en el plan de Dios. El pecado no hacía parte de su plan. No alcanzaba matrimonios, no alcanzaba hogares, no alcanzaba naciones, no tocaba a la humanidad hasta que una puerta fue abierta. Ese pecado entró al mundo. En Romanos 5:12 nos dice la Escritura: Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que el pecado trajo un problema, trajo una ruptura de esa armonía, de esa relación hermosa que teníamos con Dios. Los hombres rechazamos la autoridad de Dios, perdimos nuestra comunión con Él, y nuestra rebelión trajo consecuencias. Yo quisiera hoy compartirles un problema no. Quiero compartirles el problema más grande que hemos tenido desde que caímos, el problema del pecado. Quiero invitarte a inclinar tu rostro, vamos a orar. Padre del cielo, en esta mañana, Señor, hoy te quiero pedir de manera especial que tu presencia tome lugar en nuestros corazones y en la vida de tu iglesia. Hoy quiero rendir mi corazón ante ti, Señor. Hoy te pido que de manera soberana tomes nuestra mente, ensanches nuestra comprensión y avives, Señor, el entendimiento de lo que somos, de lo que es nuestra naturaleza y de lo que tú hiciste, Señor. Ensancha hoy el corazón del que está alejado de ti, Señor, y llámalo a su encuentro personal contigo, Señor. Hoy coloco este mensaje en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dile a alguien ahí al lado: tenemos un problema. Tenemos un problema. El mundo está roto, el mundo está quebrado. ¿Por qué? Porque sencillamente el pecado pasó de ser no solamente un acto, sino pasó a ser una condición. Ahora el pecado hace parte de la naturaleza del hombre. Y tristemente lo podemos ver a nuestro alrededor. Podemos encontrar al ser humano haciendo cosas grandes. Decimos llegamos a la luna, decimos avanzamos con tecnología, tenemos hipercomunicación, supersistemas, pero seguimos odiando, seguimos comparándonos, seguimos hiriendo, seguimos permitiendo la corrupción, seguimos permitiendo la mentira y la descomposición social. Dile a alguien ahí a tu lado: tenemos un problema. Hay un problema real en el mundo y se llama pecado. Es un virus que la ciencia humana no le ha podido encontrar una vacuna. Un virus que ha representado la mayor pandemia de la humanidad, peor que el COVID-19, la gripe H1N1 o la peste negra. Tenemos un problema que se llama pecado. ¿Cómo se llama? Pecado. Así que vamos a hablar un poco, voy a hablar de 4 puntos. Los primeros 3 voy a enfatizar en lo que es el pecado, qué hizo, de qué manera nos afecta hoy y lo que Dios hizo. Amén.
Primero, vamos a ver que el pecado rompió nuestra relación con Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Rompió nuestra relación con Dios. Ese veneno que entró en el corazón de Adán y de Eva rompió la relación hermosa que había con Dios. Trajo consecuencias. No era el plan de Dios, no era la intención de Dios. En Génesis 3, 8, 10 dice la Escritura: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿De la qué? De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba ¿qué? Desnudo y me escondí. Así que ¿cuál fue la reacción de Adán cuando entró el pecado en la historia? Esconderse, alejarse. ¿De qué? De la presencia de Dios. No se sentía digno, se sentía sucio. Eso produjo separación entre Dios y el hombre, produjo un distanciamiento. Nuestra desobediencia rompió esa comunión que teníamos con Dios, rompió esa armonía hermosa que teníamos cuando estábamos con Dios. Se rompió esa relación. Ahora, la realidad de esto es que hay un vacío en el corazón de todos los hombres. Un vacío que muchos pretenden llenar de muchas maneras. Y en realidad tratan de ir corriendo de un lugar a otro y buscan soluciones. Lo buscan en el dinero, lo buscan en el placer. Buscan llenar ese vacío con relaciones, con éxito terrenal, con apuestas, con los aplausos o la admiración de otros. Buscan llenar ese vacío viviendo ocupados en el ocio de las pantallas también. Buscan llenar ese vacío con licores, con drogas, para desconectarse de la realidad. Pero la realidad es que están vacíos de Dios. Y no hay nada en este mundo que pueda llenar el vacío de Dios sino Él. Amén. Isaías, capítulo 59, verso 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado trajo distancia. Fuimos creados por Dios y para Dios. Fuimos creados para amarlo a Él y para sentir y recibir el amor de Él. La ausencia de Dios, el no tener a Dios en nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestra casa, nos destruye. Afecta nuestra mente, afecta nuestras emociones, afecta nuestra voluntad. Necesitamos a Dios. Pablo, en la palabra de Dios, trata de expresar en el libro de Romanos esa naturaleza humana del pecado en su propia experiencia, en lo que él sentía respecto a esa batalla y esa naturaleza del pecado en él. Y en Romanos 7, versos 18-19 dice: y yo sé que en mí, decía Pablo, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hay una naturaleza, hay una tensión en el corazón de Pablo, una lucha, un desafío. Esa enfermedad, esa agonía de Pablo era por el pecado, por la lucha en su carne. Es una carencia, es sencillamente el vacío de Dios. ¿Y cuántos necesitan llenarse del Señor en este día? Amén. Necesitamos llenarnos de Él. De otra manera terminamos corriendo en muchas direcciones y no sintiendo que la vida llega realmente a ser plena. Eso solo se logra en la llenura del Señor. Así que para entender el pecado es como cuando hay una fractura interna. El cuerpo tiene sus huesos y el hueso es el sistema que le da estructura y sostenimiento y soporte al cuerpo. Cuando uno o varios de los huesos se rompen, automáticamente el cuerpo pierde completamente su capacidad
normal y natural de sostenerse. Y cuando el pecado entra en el hombre, lo que hace es que quiebra el alma. Y cuando se quiebra el alma, sencillamente ya no se puede soportar la vida. Ya no se puede sostener la vida. Se requiere que el alma también sea restituida, sea reestructurada, como lo es el sistema óseo en nuestro cuerpo. Con el pecado se le dio entrada a la muerte no solamente física, sino a la muerte espiritual. Por eso leíamos en Romanos 5:2, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En otras palabras, de esto no se escapa ninguno. Así alguno diga es que yo soy bueno, si alguno diga no, es que yo nunca le hago mal a nadie, todos tenemos la naturaleza pecadora, la naturaleza caída, y nacimos con eso. Entonces el segundo punto que quiero tocar es que el pecado es una realidad. Sí, hay gente que dice no, el mal no existe. No, el mal sí existe. Y dile a alguien ahí a tu lado, el pecado es real. Y aunque haya gente que diga que no existe, quiero que entiendas que el mal sí existe, que a tu lado tienes un pecador, que cada vez que vienes a la iglesia se llena de pecado, porque entra también contigo, que el pecado está abundando a nuestro alrededor. Nacimos en esa condición caída y está presente en muchas áreas. Le hemos puesto nombres. Está presente en el orgulloso, como dice también la palabra, el que no reconoce sus propios errores, el que nunca pide perdón, el que se dedica solo a señalar a los demás y a decir no, es que los demás son los que están mal, yo estoy bien. Eso hace parte del pecado. Aquel que trata de dirigir la atención hacia los demás para que no lo miren a él, para que no se descubra la naturaleza realmente del pecado que hay en él. El que usa palabras para herir a otros, si es necesario, o usa la manipulación emocional para llegar a controlar la vida de otro. Ahí hay pecado. Ahora el Señor Jesús claramente nos dice que la mirada no está para ponerla en los demás, la mirada está para ponerla en nosotros mismos. Mateo capítulo 7, verso 1 al 5 nos dice la Escritura: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirías a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu ojo, en el ojo tuyo? Hipócrita, dice el Señor, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que el Señor Jesús lo primero que hace es decirnos, mírate primero tú, revisa primero tu vida y mira cuál es el pecado que hay en ti, para que entonces puedas llegar a tener un criterio claro y lúcido de lo que el Señor realmente puede mostrar. Ahora, el pecado no solamente está en el orgulloso, el pecado está en el autosuficiente, el que jamás le pregunta a Dios qué hacer, el que jamás consulta en su palabra su voluntad, el que siente confianza únicamente en su propia persona, en sus propios logros, en sus propios títulos, en sus recursos, en su dinero, en las cosas que ha logrado terrenalmente, pero no está aprendiendo a depender del Señor. Hay pecado en el autosuficiente. Hay pecado en aquel que busca alimentar sus pensamientos de forma impura. Aquel que se permite ver pornografía, aquel que le gusta entrar a chat rosas, aquel que es el infiel escondido, el que anda en la oscuridad, aquel traidor sin censura, aquel misterioso en las películas más horrendas, aquel que no ha desarrollado el carácter de decir no a las cosas que Dios les dice no. Hay pecado. Está en el envidioso. El pecado está presente en todo lugar. El envidioso que se la pasa mirando al vecino, que se la pasa viendo la visa que el otro tiene, que se la pasa viendo la casa del vecino, que se la pasa viendo el trabajo del compañero,
¿cierto? Y lucha en esa incomodidad de estar comparando su vida con los demás. Esa persona que no ha cultivado en su corazón el agradecimiento a Dios porque su pecado no lo deja ver lo que ya Dios le ha entregado. Hay pecado en el envidioso, pero también está presente en el amargado, el pecado de aquel que no ha podido perdonar, que vive con rencor y carga con cosas del pasado, con heridas que le hicieron durante toda su vida y está llevando esa carga y no lo ha entregado al Señor. Por eso vive quejándose todo el tiempo de sus relaciones, de su persona, de lo que no es, de lo que debería ser y no fue. Y le cuesta recordar las buenas cosas que Dios le ha entregado, las buenas cosas que Dios ha hecho sobre su vida. Pero también está presente en el hipócrita, el que cuida de la imagen pública, pero que descuida completamente su imagen privada. Entonces es aquel que le gusta decir que es una cosa, pero que en el fondo realmente hacia adentro es otra cosa. Es el gran amigo de todos, es el que está metido en todos los grupos, pero que guarda sus intereses en silencio. Es el egoísta incógnito, el desconocido que nunca muestra su verdadera cara, el hipócrita. Así que hay pecado, digamos, hay pecado. Y la gente lo quiere ocultar y la gente no lo quiere aceptar muchas veces. Y lo cierto es que así lo ocultemos y así otras personas no se den cuenta, Dios sí se da cuenta. Porque la palabra de Dios en 1 Samuel 16:7 dice: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, como lo exterior. Pero dice que Jehová mira el corazón. Él sí sabe qué cosas hay ahí. No hay nada oculto ante sus ojos. Él sabe las circunstancias y las condiciones y las cosas que nos permitimos o dejamos de hacer. Así que el presente nos presenta una realidad, y es: el pecado existe. Luchamos con el pecado. Y no solamente a nivel personal, lo podemos ver como una fractura también en la sociedad. Naciones sin justicia, naciones sin amor real, lugares donde hay corrupción en todas las instancias, leyes donde no se incluyen los principios de Dios. Pecamos como nación, pecamos como sociedades. Me uno a esos pastores que le invitan a su pueblo a votar por personas con temor de Dios, para que tengan lugares de liderazgo con temor de Dios. ¿Para qué? Para traer la presencia de Dios a las naciones. Pero tenemos un problema. ¿Y el problema cuál es? El pecado. El pecado alcanza culturas enteras que normalizan la carne con sus carnavales, que celebran el sexo libre, el desenfreno, la adoración a la muerte. El mundo está en su nueva Sodoma y Gomorra en el siglo XXI. ¿Sí estamos acá? Hasta el conejito malo recibiendo adoración de todos sus animalitos. No la cogieron. Hoy tenemos naciones que prosperan económicamente, pero que se están deteriorando moralmente. ¿Sí están acá? Hay naciones, Australia es muy bendecida, gloria a Dios, pero a veces prospera una nación económicamente y moralmente se empieza a descomponer, porque hay pecado, porque hay fracturas, porque su espíritu está en crisis. Entonces el pecado no es solamente hacer el mal, es la ausencia de Dios. Es cuando Dios ya no está. Es cuando queremos escondernos de Dios, cuando queremos sacar a Dios de los escritorios, de las casas, de las escuelas. Ahí es donde empieza el problema. Nos empezamos realmente a corromper. Si Dios no está, otras cosas empiezan a tomar el lugar de Dios. Cuando Dios no se encuentra en un lugar, vacíos existenciales toman el lugar, oscuridad en los pensamientos, temores innecesarios, falta de propósito, falta de sentido, vacíos. Ya no hay paz verdadera. Entonces por eso
los maridos pelean con las esposas, los padres pelean con los hijos, las familias se dividen, las iglesias se crean conflictos entre personas, nos falta perdón, nos cuesta perdonar. ¿Por qué? Porque hay pecado, porque nuestra naturaleza está luchando con eso. El pecado rompió nuestra relación con Dios. Y en tercer lugar, el pecado destruyó la humanidad. Y aquí voy a seguirte hablando de tocar fondo en esto, porque si no vemos nuestra naturaleza y nuestra condición caída, no vamos a ver la gloria y la victoria de nuestro Cristo. Amén. El pecado destruyó la humanidad. Cuando entró el pecado, todo inició en caída. Fue cuando Adán culpó a Eva. Fue cuando Eva culpó a la serpiente. Fue cuando Caín asesinó a Abel. Cuando la humanidad construyó la torre de Babel para hacerse un nombre. Cuando ciudades enteras se corrompieron como Sodoma y Gomorra. Cuando Jacob engañó a su padre. Cuando los hermanos de José lo vendieron como esclavo. Cuando Israel puso el becerro de oro. Cuando David cometió adulterio. Cuando Faraón endureció su corazón. Una cadena de sucesos que venían consecuencia del pecado. Desde que entró el pecado, se abrió esa caja de Pandora. Todos los males empezaron a salir. Traiciones, infidelidades en matrimonios, violencia intrafamiliar, divisiones, relaciones inestables, injusticias sociales, mentiras, engaños, blasfemias, abusos de poder, de autoridad. Tenemos un gran problema. Es el problema del pecado. El pecado ha destruido hogares, ciudades enteras, ha acabado con vidas de niños inocentes. Ha terminado con jóvenes perdidos en su vida, sin propósito. Ha acabado con adultos, ancianos, sin importar la edad. No tiene discriminación de raza, ni credo, ni cultura. El pecado es pecado. El pecado corrompió nuestro corazón, nos ensució, nos manchó, afectó nuestra naturaleza. Y no es solo cómo nos comportamos, es la forma en la que somos. Es un problema. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Nuestro corazón lucha con el pecado. Por eso es que algunos dicen que sí, yo estoy obrando bien, pero en realidad están engañados. O se justifican a sí mismos, dicen esto no tiene problema, esto no está tan mal, pero estoy engañándome a mí mismo, mi corazón me está engañando, no estoy reconociendo que mi corazón puede mentirme, puede engañarme. Nos volvimos esclavos de nuestras iniquidades, presos de nuestra maldad. Jesús lo expresó de una manera muy clara. Él dijo en Juan 8:34, Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Estamos esclavizados al pecado. Hay una cadena que nos mantiene en nuestra naturaleza humana atados y conectados al pecado. Y eso produjo la muerte espiritual y eterna. El pecado nunca es gratis. Dile a alguien a tu lado: el pecado las cobra. El pecado nunca es gratis. Siempre cobra un precio. Va a destruir la paz, va a destruir la armonía de la familia, va a echar por tierra las promesas y los planes que Dios tiene para tu vida, va a acabar con la comunión con Dios. Por eso hay que sacar el pecado, amén. La gran pregunta es: ¿cómo lo atendemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo el ser humano ha tratado de resolver esa conducta de la humanidad, esa naturaleza en el hombre? Y saben, la profundidad del pecado humano se ve en la cruz. Cuando tú volteas a mirar la cruz, cuando volteas a mirar al Señor, te das cuenta que matamos al autor de la vida. Cuando volteas a mirar la cruz, te das cuenta que asesinamos a un hombre santo, a un hombre inocente, a un hombre perfecto. Te das cuenta que nosotros como humanos nos molestó esa luz tan resplandeciente. No la pudimos soportar. Quisimos cerrar los ojos, no mirarlo, no aceptar su reino sobre nosotros por nuestra naturaleza caída. Y pregúntate, ¿qué nos llevó a nosotros a crucificarlo?
¿Qué nos llevó a nosotros? ¿Cuál fue el motivo? Fue el pecado. Fue nuestra maldad. Fue nuestra naturaleza. Porque quiero decirte algo, tuvimos la oportunidad de elegir. Tuviste la oportunidad de elegir como ser humano, como humanidad. Dios nos dio esa oportunidad. En Mateo 27, versos 15 y 16 tenemos a Jesús y tenemos a Barrabás. Y la palabra dice: ahora bien, en cada fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia, por pecado. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: ¡a Barrabás! Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? ¡Sea crucificado!, dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: ¡sea crucificado! Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Y todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les dijo Barrabás, les soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Tuvimos la oportunidad de elegir. Se nos preguntó varias veces: humanidad, familia, matrimonio, tú, soltero, soltera, ¿a quién vas a escoger? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A quién vas a querer mandar a la cruz? Y elegimos a Barrabás. Elegimos al culpable y no al inocente. Le dimos la libertad al que era un reconocido criminal y condenamos a Jesús sin pecado. Elegimos al pecador, al rebelde, al sucio, al ladrón, al traicionero, al violento, al destructor, al asesino, al representante de Satanás, al gobernador de este mundo. ¿Qué estamos eligiendo? Preferimos nuestra humanidad pecadora y no la santidad de Cristo, no la humildad de Cristo. Barrabás expone nuestra humanidad. Barrabás expone el reflejo del mundo. Barrabás expone lo culpables que somos. Merecíamos estar en ese lugar. Merecíamos recibir esa condena. Éramos los culpables y preferimos el pecado y la inmundicia del mundo y no a Cristo. Cambiamos al culpable por el inocente. Yo no me imagino cómo Barrabás miraba esa cruz, sabiendo que él era el que tenía que estar ahí. Yo no me imagino el corazón de Barrabás sabiendo él lo que había hecho, sabiendo que él merecía su condenación, sabiendo que a él sí le correspondía ese lugar, pero ese día alguien más tomó su lugar. Yo me imagino a Barrabás mirando esa cruz y en su corazón, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué
¿Qué fue lo que ocurrió? Porque déjame decirte, lo único que ocurrió ahí en ese intercambio fue que la gracia de Dios debió alcanzar el corazón de Barrabás. La gracia de Dios hizo que aquel que era culpable y que merecía pasar a la cruz no fuera condenado ese día. Ahora la pregunta no es, ¿por qué elegimos a Barrabás? Si crees que esa es la pregunta más profunda, te quiero decir, no. La pregunta más profunda no es ¿por qué elegimos a Barrabás? La pregunta más profunda aquí es ¿por qué Jesús estuvo dispuesto a tomar el lugar de Barrabás, hermano? ¿Por qué Él decidió tomar el lugar de Barrabás? Tomar nuestro lugar. Y la respuesta está en este cuarto y último punto, donde toda la adoración y la alabanza es para mi Cristo, porque fue Dios que nos rescató por amor. Dile a alguien ahí de tu lado, Cristo nos rescató por amor a ti. La respuesta fue por amor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, escucha, Cristo murió por nosotros. Ningún ser humano y ninguna entidad, ningún grupo, ninguna solución humana pudo darle respuesta al problema del pecado. La solución está en Cristo. En su amor, en su redención, en lo que Él hizo por nosotros. Es por la gracia, por algo inmerecido, porque déjame decirte, Barrabás no merecía ese perdón. Y tú no lo mereces. Pero cuando Cristo toma tu lugar, tú eres libre. Por gracia eres libre. Dale un aplauso a tu Señor, a tu Rey. Nosotros nos alejamos de Dios. Nosotros fuimos los que quisimos escondernos de Dios. Nosotros fuimos los que escogimos a Barrabás. Nosotros fuimos los que preferimos nuestro pecado. Pero Cristo se levantó en ese asta, en esa cruz, para decir, aquí estoy amándote. Aquí estoy para transformarte. Aquí estoy para cambiarte. Aquí estoy para hacer todo de nuevo. Fue Dios el que se acercó a nosotros. No fue nuestra solución. Y no fuimos nosotros tratando de acercarnos a Dios. Él sintió compasión, Él sintió misericordia. Él no quiere que sus hijos se pierdan y estuvo dispuesto a dar su vida por amor a ti. Aleluya. Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Fue Dios el que abrió camino. Fue en su sangre. La cruz es suficiente para todos. No importa tu pasado, no importa tu historia, no importa qué tan sucio, tan contaminado o tan apenado estés, tan escandaloso sea lo que llegues a hacer en tu vida. Cristo pagó el precio para redimirte, pagó el precio para salvarte. Y por eso hoy caminamos cada cristiano, la realidad es que es un Barrabás reformado. Porque alguien pagó el precio de lo que él tenía que pagar. Ya miro hasta Barrabás con compasión, con amor. El hombre sin Dios no puede salvarse a sí mismo. Fue Jesús el que cargó el pecado de nosotros. Él llevó el peso en su espalda. El pecado de la humanidad de todos los tiempos lo llevó Jesús. Pagó nuestro rescate, nuestra libertad, tomó nuestro lugar, el castigo que merecíamos. Por eso ahora en Cristo ya no hay muerte, ahora en Cristo hay vida, aleluya. Por eso en Cristo ya no hay separación, ahora hay reconciliación. Porque Jesús restauró nuestra relación con Él, volvió al plan original, volvió a la armonía. Y si tú aún andas en desarmonía, si aún andas en ruidos en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, déjame decirte, debes buscar la restauración total de Cristo en tu vida. Porque en Cristo hay armonía. Regresar al plan original de lo que Dios quiere. No correr de Él, no alejarte de Él, no esconderte de Él. Todo lo contrario, estamos corriendo en la dirección opuesta. El mundo está enloquecido buscando a Barrabás y no a Cristo.
Y es en Cristo en que está nuestra respuesta. En Él hay redención. En Él se expía el pecado. Somos librados. Hay perdón en la cruz. Hay restauración. Se cancela nuestra deuda. Ya no hay culpa. Muchas veces caminamos sintiéndonos culpables por lo que hicimos o dejamos de hacer. O porque otros nos han señalado y nos han dicho, es que tú tú hiciste. Pero el Espíritu Santo hoy, mientras orábamos, traía esa voz donde decía, es que ya Satanás ha perdido esa autoridad de venir a señalarte. ¿Por qué? Porque yo ya pagué el precio. Yo ya lo hice por ti y por misericordia. No tienes por qué sentirte culpable. Amén. Eres libre. Él nos ha salvado de nuestra condición de pecadores, aleluya. Nos ha purificado, limpiado, santificado, nos ha justificado ante Dios, nos ha hecho justos. Y quisiera invitarte a ponerte de pie en este momento. Porque si a ti eso no te transforma, yo te digo, no te transforma nada. Lo que Cristo hizo no fue solamente partir la historia de la humanidad, fue partir la historia de nuestra vida, fue regresarnos al diseño original, fue limpiarnos, purificarnos, santificarnos. Es en Cristo en donde hay una respuesta a todos esos problemas que pasan por nuestra mente, en tu casa, en tu día a día, en la sociedad. Todo eso viene al dirigirnos nuevamente a Cristo, no al correr de Él, a escoger por Cristo. No escoger por el mundo. Cristo no fue el final de la historia en la cruz, más bien fue el comienzo de nuestra redención. Fue el comienzo de cosas buenas por amor de Él. Así que su muerte no es una derrota, su muerte es una victoria, iglesia. Amén. ¿Cuántos celebramos la victoria de Cristo en este lugar? Aleluya. Cristo resolvió el problema del pecado. El problema que fue imposible resolver para el ser humano. Y sigue siendo imposible. Solo hasta cuando vamos a Cristo, solo cuando lo miramos a Él tomando nuestro lugar, entendemos. Solo cuando nos vemos como ese Barrabás, sabiendo que era mi turno de morir, que merecía yo estar ahí. Cuando yo sé eso y me doy cuenta que pasó otro hombre y tomó mi lugar, mi hermano, tú tienes una razón para darle gloria a Él. Tú tienes una razón para adorarlo, para alabarlo a Él, para decirle gracias a Él. Porque lo que Él hizo fue dar todo, su vida entera ahí. Se humilló, no levantó palabra, no pecó en ningún momento. Porque quería demostrarnos cuánto nos amaba en esa cruz. Extendió sus manos, dejó que lo clavaran, dejó que lo humillaran, dejó que le pusieran una corona de espinas, que se burlaran de Él. Él permitió todo eso, porque Él perfectamente hubiera podido hacer otra cosa. Él es soberano. Pero lo hizo para que conociéramos cuánto nos ama, cuánto quiere que tú realmente tengas una vida de acuerdo al orden de Dios. Así que te invito a orar en este momento conmigo. Padre, en este día, Señor, nos presentamos ante ti, Jesús, recordando tu obra maravillosa en esa cruz, Señor. Padre, hoy reconocemos nuestro pecado, reconocemos que somos pecadores, reconocemos nuestra naturaleza caída, Señor, pero hoy ponemos la fe en el Hijo, la fe en el Señor Jesucristo, Señor. Y no sé si llevas poco tiempo o mucho, pero te invito a que restaures nuevamente con Él y lleves a Él, a esa cruz, toda tu carga. Quizás han habido días donde te has sentido culpable o te has sentido señalado, señalada. Dile: Señor, hoy vengo a entregar en la cruz del Calvario mi corazón, porque hoy quiero realmente sentirme libre, Señor. Y Padre, hoy por gracia recibo, Señor, ese regalo maravilloso, Señor, de salvación que hay ahí en la cruz, Señor. Porque
que ahora mis huesos, mi interior y mi alma, Señor, ha sido restituido por tu sangre preciosa. Y hoy me levanto, Señor, delante de ti, Señor, declarando que tú eres mi Rey, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que tú me has limpiado, que tú me has santificado, que tú has borrado, Señor, todo acta de decretos que estaba en contra mía, Señor. Hoy queda en esa cruz, Señor, toda condenación. Yo declaro, Señor, que toda voz del enemigo que haya venido a tratar de engañarme, de confundirme, hoy se seca por el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Hoy declaro que hay libertad en este lugar, Señor, para amarte, para entender tu amor, para vivir contigo. Hoy declaro, Señor, que viene un tiempo nuevo, Señor, en tu presencia, Señor, bendecido por ti, Señor. Hoy abre los oídos y la mente, la comprensión, mi entendimiento, ensánchalo, Señor, para comprender más tu amor, para comprender más la obra tuya en la cruz, Señor. Padre, te quiero dar gracias. ¿Cuántos están agradecidos? Dile gracias. Gracias, Jesús. Gracias por esa obra. Gracias por redimirme. Gracias por tomar mi lugar. Gracias por hacerme libre, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, que en ti hay esperanza, que en ti hay una nueva voz, Señor, de aliento, que tú, Señor, eres esa luz que yo siempre he buscado, que en ti, Señor, está la respuesta para mi casa, para mi hogar, para mi vida, para mi matrimonio, para nuestras naciones, Señor. Padre, gracias, dale gracias, dile gloria a ti, Jesús. Te adoramos, te adoramos. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Yo vengo a tus pies para